12 minutos pasaron de las 19, esto es El Reloj en AM 1010 Onda Latina. Nos quedamos hasta las 20 acompañándote. Contanos qué es lo que estás haciendo en esta tarde, cómo te trata este último jueves de marzo. Y ya empezó también el otoño, sí, formalmente ya estamos en otoño, aunque bueno, nos seguimos sintiendo y vistiendo como en veranito. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés dejarnos tu mensaje? Podés hacerlo al 11-6883-5299, nos dejás ahí tu mensaje por WhatsApp y nosotros lo leemos al aire, te escuchamos al aire. Así que ese es nuestro canal habilitado, 11-6883-5299. Ahí podés comunicarte con nosotros. Y ahora, como lo hacemos cada uno de estos jueves, desde hace ya algunos años, porque ya estamos casi cumpliendo aniversario con el doctor, porque hace casi 5 años que abrimos la puerta del consultorio en esta dirección, ¿no, doctor? Bienvenido, doctor Florencio Morales, a El Reloj. Hola, buenas tardes Andrea, buenas tardes a toda la gente de la radio, del reloj y de a quienes nos están escuchando. Bueno, doctor, yo decía que hace casi 5 años que abrimos la puerta del consultorio en este domicilio. Exacto, y qué convocó o qué provocó que yo me transforme en un médico que puede hablar por radio. Bueno, la pandemia. Se cumplieron 5 años ya hace algunos días, ¿no? Estamos ya a 27 sí. Hoy. Las primeras medidas se tomaron el 14 de marzo acá en la Argentina, la suspensión de clases, por ejemplo, y recién el 20, si no me equivoco, el viernes 20, fue cuando se decidió entrar 20, en cuarentena, sí, que no fue la cuarentena más larga del mundo, tenemos que decirlo. De acuerdo a zonas del país, hubo cuarentena más estricta, en otros lugares, al no haber tantos casos, pudieron, digamos, la gente se pudo movilizar o digamos, trabajar o inclusive moverse de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, 5 años ya, Andrea, pronto. Parece que fue ayer, doctor. Y sí. Y pasamos por todo eso y murió mucha gente en todo el planeta, en todo el mundo murió mucha gente, pero hay estadísticas que indican exactamente bien lo que fue pasando. Pero empecemos desde el principio, porque esta enfermedad aparece o se inicia, mejor dicho, en la región de Wuhan, en China, aparentemente por un coronavirus, que era de una especie animal, aparentemente murciélagos, y que tuvo la posibilidad de mutar y transformarse en un virus que afecta a seres humanos. Y que además, en esa mutación, no solo pasó del animal al ser humano, sino que el ser humano se lo pudo transmitir a otro ser humano. ¿Se entiende el concepto? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, genera una enfermedad con múltiples síntomas, que se la llamó COVID-19, y que el principal síntoma, lo más grave que ocurría, era una neumonía muy particular, que muchos médicos clínicos amigos y que estuvieron atendiendo a la gente ahí en la primera línea, digamos, e infectólogos también, decían que cuando auscultaban los pulmones de quienes tenían esa neumonía, nunca habían escuchado algo semejante. O sea, que los clínicos sobre todo tienen hecho el oído a cómo suena el pulmón, vamos a contarlo así, en determinadas neumonías hasta pueden diferenciarlas por el sonido, pero este era un sonido único, no se había escuchado antes un sonido similar. Bueno, entonces es causada por el coronavirus, que se lo calificó como SARS-CoV-2 y que se propaga
entre personas que están en contacto directo. Bueno, las vacunas después proporcionaron una sólida protección frente a riesgos de enfermedad grave o muerte. Aunque una persona aún puede contraer la COVID después de vacunarse, es más probable que tenga síntomas leves o que directamente no presente síntomas estando vacunada. Cualquier persona puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir, pero la mayoría de las personas se recuperarán sin necesidad de tratamiento. Esto es una definición, digamos, general en cuanto a la enfermedad. Bien. Pero ¿qué pasó? Se empezó a expandir en China y se empezó a hablar ya en enero de lo que estaba sucediendo. Y muchos han demonizado, sobre todo acá en la Argentina, a la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta el 30 de enero del 2020, si querés te la leo, para que la gente se entere que existió esto. Para recordar también, porque creo que en algún momento Exacto. en el programa esto ya lo hemos escuchado, pero siempre es bueno recordar, para saber de dónde venimos, Dale. ¿no? Exacto. El título es, acá en la página de la Organización Mundial de la Salud, perdón, Organización Panamericana de la Salud en este caso, pero publicado el 30 de enero de 2020. La Organización Mundial de la Salud declara que el nuevo brote de coronavirus es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sí, y acá pasamos a la noticia en sí. Siguiendo la recomendación del Comité de Emergencia, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Ghebreyesus, lo pude decir de corrido, ha declarado el brote del nuevo coronavirus, que se llamaba en ese momento 2019-nCoV, como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En China se confirmaron más de 7.700 casos y murieron 170 personas, y hay 82 casos adicionales confirmados en 18 países. Se espera que una mayor exportación internacional de casos pueda aparecer en cualquier país. Por lo tanto, todos los países deben estar preparados para la contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el rastreo de contactos y la prevención de la propagación de la infección por esta enfermedad, y compartir datos completos con la Organización Mundial de la Salud. También el director pidió a la comunidad internacional que brinde apoyo a los países de bajos y medianos ingresos para permitir su respuesta a este evento, así como para facilitar el acceso a diagnósticos posibles, vacunas y tratamientos. Los países deben hacer hincapié en la reducción de la infección humana, la prevención de la transmisión secundaria y la propagación internacional, y contribuir a la respuesta internacional a través de la comunicación y la colaboración multisectoriales y la participación activa para aumentar el conocimiento sobre el virus y la enfermedad, así como avanzar en la investigación. Bueno, cierro hasta acá porque hay más considerando, pero prácticamente esa es la advertencia que recibieron todos los gobiernos del mundo. Claro. Entonces, bueno, empecemos a recordar cosas, ¿no? ¿Qué fue pasando? Que esa alerta del 30 de enero no se tomó muy en serio en la mayoría de los países del mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Que luego, al año siguiente, el comité interdisciplinario que armó la Organización Mundial de la Salud, de expertos en varios rubros, no solo en el ámbito médico, sino en lo político, en lo económico, en lo social, llegaron a la conclusión, y eso está publicado en Lancet, ya en julio de 2020, lo estaba reviendo hoy, esa publicación, que el mes de febrero del 2020 había sido el mes desaprovechado por la gran mayoría de los países, sobre todo en Occidente. Entonces, por eso hubo necesidad de dar directamente ya la orden de que había una pandemia, porque
si no me equivoco, ese dato no lo refresqué, ¿ves? Cuando una epidemia sobrepasa, digamos, o los casos de una epidemia se encuentran en más de, si no me equivoco, eran 120 países, creo que esa era la cifra, 120 países del planeta, ahí se define que existe una pandemia. Y eso ocurrió ya en marzo de 2020, en la primera quincena de marzo del 2020. Y bueno, y me dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué encerrarse? Mucha gente está, inclusive hasta profesionales de la salud, dicen, ¿por qué nos encerraron? Pero es un concepto que viene que tiene siglos de experiencia. Ya en la vieja Venecia, post-Edad Media, cuando había en Europa una epidemia de peste que aparentemente diezmó casi a la mitad de la población europea en esa época, Venecia era un sitio donde no había entrado. Entonces, ¿qué hacían con los barcos que venían de zonas donde estaba la peste? Bueno, alguien observó, tuvo ¿cómo decirte? La visión de darse cuenta que debía transcurrir una determinada cantidad de días para que se manifestara la enfermedad en las personas. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Un barco que llegaba a Venecia se quedaba atracado en el mar y durante 40 días, de ahí viene el término cuarentena. Si a los 40 días toda la tripulación estaba bien, no estaba enferma, el barco entraba. Así que es muy viejo esto, es una forma de preservarse. Y el Estado, cualquier Estado, inclusive nuestra Constitución dice que quien gobierne debe preservar el bienestar y la salud de toda la población. Eso está en la Constitución. Y bueno, en ese momento se respetó eso. Y bueno, empecemos a recordar términos, los cuestionamientos, que la OMS mentía, que era un invento la pandemia, que el virus no existía. El virus existe, y como todo virus tiene su ciclo. Tiene su ciclo, aparentemente, por una cuestión de que gran mayoría de la población tenemos ya una inmunidad contra ese virus, o porque ese virus ya hizo tantas mutaciones que no producen la enfermedad, ya prácticamente no hay casos, hay muy pocos casos. No sé qué querías preguntarme, Andrea, ¿no? Porque si no empiezo a hablar y sigo. No, creo que lo importante, yo creo que es muy importante teniendo en cuenta, porque en los otros días estábamos hablando de esta discusión de salir de la OMS, de no salir de la OMS. Digo, lo importante de este tipo de alertas y lo importante de haber tenido esta información a tiempo y lo importante de haber podido tomar medidas, eso también fue parte de haber estado, de haber sido parte de la Organización Mundial de la Salud al tiempo de la pandemia, ¿no? Claro, ojo, Organización Mundial de la Salud, a la que la mayoría de los gobiernos ahí en enero del 2020 no le dieron bolilla. Y es algo que remarca ese comité al año siguiente, a mediados de 2021, que no había elementos prácticamente, no había una infraestructura suficiente para hacer frente. Inclusive le ponen mucha atención a lo mediático, para informar a la población de lo que pasaba realmente y de lo que era. Y bueno, entonces, ¿qué vimos? Que aparecieran grupos de antivacunas, por ejemplo. Claro. Vimos ese tipo de reacciones que vienen de ideología política bien determinada, que niega la ciencia. Hacen mención en esa nota, ese comité hace tiros por elevación a aquellos países que voluntariamente no le dieron trascendencia a lo que ocurría, y ahí caen Brasil y Estados Unidos. Pero hay un balance interesante sobre
cómo impactó en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Hay un dato, una nota que se le hizo a un economista llamado Alfredo Calcaño, doctor en economía por la Universidad de París y de larga trayectoria en Naciones Unidas. Él busca presentar datos que permitan una comparación internacional de los resultados obtenidos tanto en términos del costo humano, o sea, los fallecimientos, como del costo económico, a nivel de actividad de la pandemia. Un concepto importantísimo que deja la pandemia. Si la salud en general no está bien, todo el resto de las actividades está mal. Claro. Así que eso también demostró la pandemia. Parece una frase de perogrullo, pero es así. Por algo hubo que cerrar. Y si no, los países que no cerraron, los problemas que tuvieron. Y no hace falta, de pronto, estar, polemizando sobre si cierre sí, cierre no. Hay que ver la historia nomás. En la pandemia de gripe de 1918, que comienza en 1918 y se extendió a 1920, hubo un caso que cuando recién empieza en Estados Unidos ese virus de la gripe, empezó a esparcirse, el dato de la ciudad de Filadelfia. Un domingo hace un desfile multitudinario y pese a algunas recomendaciones que habían dado algunos médicos o directores de hospitales que no lo hicieran, y la ciudad de Filadelfia, a la semana de haber hecho ese desfile donde la gente adquiría los bonos de la guerra, o sea, esos bonos de la guerra servían para recaudar fondos porque Estados Unidos estaba ya participando de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y fueron cientos de miles de personas que estuvieron en las calles de Filadelfia. A la semana tuvieron 10.000 muertos. Ese es un dato real de la historia. Y se compara con la ciudad de Saint Louis, en el mismo Estados Unidos, que no muy lejana de... Doctor, no lo escucho. Me parece que perdimos la comunicación con el doctor. Yo no lo estoy escuchando al aire, no sé si el operador ahí lo tiene. Se cortó la comunicación. Parece que se cortó la comunicación, me dicen por acá. Es muy importante que pensemos dónde estábamos y dónde estamos y cuánta información tenemos hoy que en ese momento no teníamos, ¿no? Y lo importante de haber aprendido de todo ese proceso que lo vivimos y que lo sufrimos y que lo padecimos, porque muchas personas, muchos y muchas tuvimos que estar encerrados, muchas personas padecieron la enfermedad, hubo muertes, hubo muchas atenciones a tiempo.